¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro primer programa Bocados de nuestra historia. En esta sesión les vamos a hablar sobre diversos productos totalmente mexicanos. Por ejemplo, las calabazas, los frijoles, los quelites, el achiote y también la siempre bien ponderada pimienta gorda. Así que bueno, los invitamos y comenzamos. Mira aquí estos chicos. Bienvenidos a la serie Bocados de nuestra historia, el sabor del patrimonio. Como ustedes bien saben, la alimentación es una de las actividades humanas de mayor relevancia. Sin duda, ustedes estarán al tanto de que nuestra alimentación parte del hecho de que había que conocer con detalle cuáles eran aquellos alimentos que estaban en buena condición y por lo tanto nos permitían garantizar nuestra salud. Poco a poco fuimos yendo un poco más allá y nosotros empezamos a buscar sabores particulares, buscamos también ocasiones especiales y las mezclas de los sabores, de los ingredientes y la importancia de las ocasiones fue haciendo cada vez más sofisticada nuestra actividad de alimentación. Cada cultura tiene también una forma de manifestar esta alimentación y en nuestra cultura en particular tenemos formas también muy características de mezclar estos alimentos, nuestros ingredientes son particulares y este programa que es patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Cultura Culinaria AC, nos darán la oportunidad de hacer un recorrido histórico por todos estos procesos de la alimentación en México. Ustedes tendrán oportunidad en esta serie de conocer 5 programas. Los colores y formas de nuestros amigos los alimentos será el primer programa. Una feria de flores y frutos es el título del segundo. Nuestro tercer programa tiene como sugerente título Soy como el chile verde, picoso, pero. El cuarto diría todo lo que camina, salta, nada o vuela a la cazuela. Y finalmente el quinto programa es relacionado con las bebidas fermentadas y lleva por título Agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. Estamos seguros que esta serie podrá ser de su agrado y los invitamos a seguirla con atención. Gracias.
Bocados de nuestra historia. Hoy estamos con dos distinguidas invitadas en el estudio y otra invitada que aparecerá en su pantalla con un segmento grabado en su laboratorio. Está con nosotros la maestra en ciencias, Edelmira Linares Massari. Ella es bióloga. Ella trabaja en el Jardín Botánico del Instituto de Biología de nuestra universidad y está a cargo de las actividades de difusión. Y está también con nosotros la bióloga Teodolinda Balcázar Sol, que es investigadora también en el Jardín Botánico y que tiene una gran experiencia también en las actividades de divulgación. Y estará en su pantalla como invitada también el día de hoy la doctora Emily McClung de Tapia, que es investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Ella es arqueóloga y ella ha profundizado mucho en el estudio de la historia de nuestros alimentos en México. El programa de hoy tiene varios propósitos. El primer propósito que tenemos es mostrarles a ustedes el origen mesoamericano de muchos de los productos que consumimos cotidianamente. Las calabazas, los frijoles, los quelites, de los cuales vamos a hablar bastante, jitomates, tomates, el achiote y la pimienta gorda, que como ustedes saben forman parte de nuestra alimentación, pero además le dan color. Vamos a ver cómo se clasifican estos productos, la importancia que tienen estos condimentos en nuestra comida y en nuestro país, la repercusión que han tenido en el resto del mundo. Es decir, por ejemplo, hay productos tan interesantes como el jitomate que los italianos piensan que es originario de Italia y sin embargo les vamos a mostrar a ustedes que viene de aquí, y cuáles son los usos culinarios de estos productos, cómo se utilizan en nuestro país y en el resto del mundo. Ahora, como este es un programa en vivo, queremos estar muy en contacto con ustedes. Y la manera de estar en contacto con ustedes es pedirles por favor que nos llamen o nos escriban. En su pantalla van a aparecer nuestros teléfonos y lo que les pedimos a ustedes cuando llamen no es simplemente que llamen y digan soy yo y nos den su correo electrónico, nos den su teléfono, sino que además nos hagan algún comentario de cómo utilizan ustedes los productos de los que vamos a hablar. A cambio de ello les ofrecemos dos cosas. A todas las personas que tengan correo electrónico, les pedimos por favor que dejen su nombre y su correo electrónico, sea por teléfono o en el correo electrónico, y a cambio les enviaremos el recetario de estas 5 programas que vamos a transmitir para ustedes. Se han preparado por parte de Cristina Palacio unos recetarios muy atractivos donde van a encontrar a ustedes los productos de los cuales vamos a hablar a lo largo de estos 5 programas. Por otra parte, tenemos para ustedes ejemplares de la revista Cuadernos de Nutrición y para cada programa vamos a hacer un obsequio muy especial, que es un libro que tiene un título muy atractivo, se llama Razones de mucho peso, y este es un libro destinado a los adolescentes que tienen problemas con su peso, sea que quieren ganar peso, que quieren perder peso. Es un libro muy atractivo, hecho por una destacada nutrióloga mexicana, la doctora Marta Kaufer, y podrán ustedes tener, por desgracia no tenemos muchos ejemplares, uno por programa. Si ustedes llaman y a la primera persona que lo pida le daremos este libro. Entonces nuestros teléfonos están en la pantalla, los correos electrónicos también aparecen y aparecerán a lo largo del programa en la pantalla para que ustedes nos puedan llamar y darnos su opinión, sus ideas sobre lo que vamos a tratar. Pero entremos ya en materia. Entonces aquí en el estudio con Teodolinda y con Edelmira vamos a hablar de varias cosas. Y la primera cosa que yo quisiera que ustedes nos platicaran es cuál es la clasificación y cómo se distinguen estos productos tan abundantes que tenemos en México, tan antiguos, que son las calabazas y los frijoles. No sé quién de ustedes quiera comenzar. Bueno, nosotros como botánicos, tanto Linda como yo somos etnobotánicas y nos dedicamos a estudiar cómo se usan las calabazas, qué tipos de calabazas, todo esto con diferentes etnias en México. Sin embargo, al decir etnobotánicas, también somos botánicas y
nosotros los botánicos tenemos la costumbre de agrupar a las especies por medio de las familias botánicas de acuerdo a sus características propias de la flor y del fruto. Entonces las calabazas pertenecen a la familia de las cucurbitáceas, donde están las calabazas, los chayotes, los tipos de calabazas, ya que tenemos 4 especies diferentes en México, con muchas variantes, diferentes formas de fruto y demás, y los frijoles, que pertenecen a la familia de las leguminosas, porque sus frutos son en vainas. Entonces, si ustedes se acuerdan del ejote, ese es el fruto del frijol, donde adentro están las semillitas, y los botánicos las agrupamos en la familia de las leguminosas o fabáceas, porque se refiere a la fava, a la vicia fava, que son las habas del viejo mundo. Linda, ¿tú podrías hablarnos algo rápidamente de los quelites? Porque creemos que es un producto sumamente interesante, ya nos referiremos a esto después, al final del programa. Claro, bueno, como comentaba Edelmira, pues son también los quelites están agrupados en varias familias, no es solamente una familia como en el caso de las calabazas o de las leguminosas. En este caso hay varias familias incluidas dentro de los quelites, pero para que nuestro público pueda saber pues qué es un quelite, pues una definición muy sencilla que todos podremos entender, pues es que el quelite se define como una verdura tierna comestible. Y ahí podemos encontrar desde las lechugas hasta los pápalos, los berros, muchas de los quelites cenizos, los quintoniles. Son todas estas verduras que de manera tradicional se cultivan en las milpas, ¿sí? Que la gente las utiliza como un sustituto de alimentos en épocas realmente difíciles a veces, pero que tienen que ver mucho con la cultura de la gente que cultiva la milpa y de la gente que tiene que ver con cómo utilizan los recursos vegetales de sus comunidades. Entonces, en este programa, a lo largo del programa, vamos a ver muchos quelites, porque tenemos muchos en ciudades como esta, en la Ciudad de México parecería que no hay tantos quelites y la gente solo come verdolagas y romeritos, pero yo creo que nos vamos a llevar una agradable sorpresa, porque mucha gente los conoce, y lo que queremos en este programa es que más público del que nos está viendo ahora, pues sepa cómo los puede consumir y cómo los puede reconocer sobre todo, ¿no? Cómo poder ir a un mercado y decir, este es un pápalo, este es un berro, este es una verdolaga. Ahora, yo quisiera que también nos hicieran una distinción importante, porque mucha gente confunde el jitomate con los tomates y con los tomates verdes, y entonces ahí hay una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? ¿Son la misma familia? ¿Son diferentes? Tanto los tomates como los jitomates que conocemos en el centro de México es la misma familia, es de la familia Solanaceae, de la misma familia de la papa, en fin, de las plantas muy importantes en la alimentación, pero pertenecen a especies distintas. El jitomate es Solanum lycopersicum y el tomate verde es el Physalis ixocarpa, que son géneros de la misma familia, pero diferentes especies. Ahora, en el caso de los jitomates, el nombre de jitomate viene del náhuatl, que quiere decir tomate de ombligo, porque si vemos un jitomate cuando se le ha quitado el cáliz, pues queda como un ombliguito. Sin embargo, lo conocemos así en el centro de México, pero en el norte de México y en otros países se conoce como tomate, y de ahí viene la confusión. Y en algunos casos este tomato, se consume verde. Se pueden hacer los tomates o jitomates en verde y por eso se confunde. Sin embargo, son especies totalmente diferentes. Las dos se conocen desde hace mucho tiempo en México, el tomate originario de México y el jitomate transdomesticado en México. Ahora, eso es independiente de la forma que tengan los jitomates, porque sí, hay el saladet que es más alargado, etcétera, ¿no? Y los cherry tomatoes ahora que se han puesto de moda. Que tenemos más de 1000
formas diferentes de tomate, más de 1000 variedades de tomate, y que cada vez se sacan diferentes variedades. De hecho, tenemos unos amarillos, unos rayados, unos rojos, uno más tirando hacia el rosado. En fin, hay diferentes tipos de jitomates. Ahora, yo quisiera hacerles a las dos una pregunta de una calabaza que a mí me encanta, que la conocemos más fuera de México que en México, y sin embargo es una de nuestras herencias para el resto del mundo, que es la que da origen a los cabellos de ángel. Tan sabrosa, y quisiera yo que hablaran algunas palabras sobre ella. Bueno, sí, es deliciosa. A mí también me gusta muchísimo. Es más bien conocida como chilacayote, ¿sí? Es una también de la misma familia de las calabazas, y es una especie muy utilizada sobre todo para ser utilizada como dulce, ¿sí? Y aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, en qué regiones del país se utiliza. Sí tiene mucho uso en México, pero tiene usos como localizados, porque aquí en el centro de México la conocemos más como dulce cristalizado. Pero yo voy a hablar de mi experiencia, una experiencia rapidita en Chiapas. En Chiapas se consume durante la época del Día de Muertos, y se consume como un dulce caldoso, ¿sí? Entonces es hacer el platillo con el dulce de chilacayote ya maduro, no como el chilacayotito que comemos aquí en la Ciudad de México, que lo comemos normalmente con verduras, carne de puerco y mole, ¿no? No, sino el fruto ya maduro, que es partido como la calabaza de Castilla, cocinada con piloncillo, y deliciosa, con elotes tiernos y anís. Este guiso que es dulce, se utiliza para el Día de Muertos. Entonces es la calabaza que sustituye a la calabaza del centro de México. Sin embargo, digamos que en el extranjero sí ha sido muy utilizada y mucho más conocida como cabello de ángel, pero es otro tipo de calabaza, no es la cucurbita pepo, esta es cucurbita filicifolia. Ahora, yo quisiera recordarles otra manera deliciosa de tomarlas, que es en bebidas. Sí. En el mercado de Oaxaca, por ejemplo, sí, llegar y pedir un agua fresca con chilacayota es verdaderamente una de las experiencias muy gratas que podemos tener. Y refrescante. Muy refrescante, y además con una característica que buscamos mucho los humanos en lo que comemos, que cuando la metemos en la boca y la masticamos truena. Es decir, que son las propiedades que buscamos en el chicharrón y en tantos otros productos, pero en este caso tenemos un producto dulce que hace el mismo efecto. Entonces, como ven ustedes, tenemos una riqueza enorme de productos. Simplemente con estos tres que hemos mencionado, tenemos mucho que ver. Ahora, los invitamos a que conozcan a la doctora Emily McClung. La doctora Emily McClung, como les he dicho, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, y como arqueóloga, ella ha estudiado mucho el origen de algunas de estas plantas. Entonces vamos a ver un video donde ella nos presentará su experiencia al respecto. Bienvenido al Laboratorio de Paleoetnobotánica y Paleoambiente. Estamos en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y en este laboratorio nos dedicamos al análisis principalmente de restos macrobotánicos procedentes de sitios arqueológicos. Yo soy Emily McClung, soy la responsable de este laboratorio, y llevamos aquí 3 décadas de estudio de materiales arqueológicos, restos de plantas, y voy a platicarles un poquito sobre el tipo de análisis que hacemos y lo que sabemos en particular sobre las plantas comunes en Mesoamérica, como son el frijol y la calabaza. La calabaza es una planta de mucho interés porque los arqueólogos han encontrado restos muy antiguos, fechando de hace aproximadamente 10.000 años en el Valle de Oaxaca. Por otro lado, el frijol, aunque tenemos la idea de que es muy antiguo, aparentemente es más reciente. El frijol domesticado aparece en el registro arqueológico en Mesoamérica alrededor de hace unos 2.000 años. Por lo tanto, no es tan antiguo como pensamos cuando pensamos que por hace 8.000 años, hace 10.000 años, había todas estas plantas domesticadas que hoy día son fundamentales para
la dieta y la cocina mexicana. En general, la domesticación se refiere a que una planta ya depende del ser humano para su reproducción. Ha sufrido una serie de cambios genéticos de tal manera que no es capaz de reproducirse, de autosembrarse y producir frutos o semillas sin la intervención del ser humano. En el caso de la calabaza, su domesticación ha sido manifiesta en cambios en su morfología, tanto del fruto como de la semilla, y además una diferenciación del pedúnculo, que es el tallo que está en la parte superior del fruto. En caso de los frijoles, la domesticación se manifiesta a través de la incapacidad de abrir la vaina y aventar las semillas solitos afuera para que se puedan caer al piso y germinar. En este caso también el frijol depende del ser humano para poder cosecharlo, para recoger la semilla y sembrarlo intencionalmente. Estos procesos son importantes desde la perspectiva de la historia humana porque implica que el ser humano fue muy observador en cuanto a las características naturales de estas plantas y que supo que a través de ciertos cuidados y mucha paciencia podía fomentar en ellos un cambio que hacía que la planta respondiera más bien a las necesidades humanas y no tanto a sus propias necesidades. En general, los restos botánicos arqueológicos se encuentran en forma carbonizada. En algunos casos de excelente conservación hay plantas desecados, pero la mayor parte de los materiales que trabajamos aquí suelen ser carbonizados. Aquí tenemos algunos restos de amaranto y de frijol del sitio de Terremotla-Tlaltenco correspondiente al formativo en la Cuenca de México. Por otro lado, tenemos un fragmento de la cáscara de una calabaza de Teotihuacán, lo cual corresponde a la época clásica en Teotihuacán. ¿Han visto ustedes cómo podemos conocer la historia de estas plantas y por qué con tanta seguridad Teodolinda y Edelmira nos dicen son de origen mesoamericano? Bueno, porque los arqueólogos las encuentran. Ahora, yo quisiera que por favor nos siguieran llamando, ya hemos comenzado a recibir sus llamadas. Por favor, no simplemente llamen, sino háganos algún comentario, denos alguna receta, díganos cómo se consumen los productos de los que estamos hablando, donde ustedes viven. Ya hemos comenzado a recibir experiencias sobre Oaxaca y otros lugares que comentaremos más tarde si hay tiempo. Pero yo quisiera que Edelmira nos platicara justamente de una diferencia muy interesante que son las calabazas de tierra fría y de tierra caliente. Mira, cuando pensamos que en México existen 4 especies diferentes de calabaza, nos preguntamos por qué habrá esta variación. Lo que pasa es que unas especies se dan más en la tierra fría, una que mencionaba precisamente Linda, el chilacayote, Cucurbita fisifolia, se da en tierra fría. Y en los altos de Chiapas, en lugares montañosos, ahí las tenemos, igual que Cucurbita pepo. Cucurbita pepo, como mencionaba Emily McClung, tiene un pedúnculo con ciertos surcos y que se conoce muy bien y es la calabaza que normalmente asociamos con el Día de Muertos en el centro de México. Pero hay calabazas como la Cucurbita moschata o la Cucurbita argirosperma que son calabazas de tierra caliente. La moschata, más relacionada con calabazas de Centroamérica y Sudamérica, y alcanzan tallas hasta de 1 metro de diámetro. Son calabazas gigantescas. En cambio, la Cucurbita argirosperma, pues tiene, como mencionaba Emily precisamente, un pedúnculo englobado que parece un globito en lugar del pedúnculo con los surcos que normalmente consumimos. Entonces, culturas como la maya, lugares donde existieron pues unos climas más cálidos, ellos domesticaron y se abocaron a cultivar este tipo de calabaza como Cucurbita argirosperma. Ahora, Linda, yo quisiera que tú nos presentaras a nuestros otros invitados, el achiote y la pimienta gorda. Condimentos que además en el caso del achiote, con un colorido maravilloso que se utiliza para muchas cosas aparte de la comida. Háblanos un poquito de ellos porque el tiempo se nos viene encima. Bueno,
sí, como comenta, son dos condimentos muy, muy importantes. El achiote es, de acuerdo a la clasificación botánica, es Vixa orellana, es una familia muy interesante, las vixáceas. Y la pimienta gorda, pues es uno de los condimentos más importantes para México, porque hasta en la actualidad sigue siendo todavía el primer productor a nivel mundial de pimienta gorda, y es de la misma familia de las guayabas, ¿sí? Es una mirtácea. De hecho, si la ven, si algún día tienen la oportunidad de tener un fruto de la pimienta gorda y una guayaba, son pequeñitas, o sea, son muy parecidas. Por lo tanto, ahorita estamos viendo en la pantalla el fruto del achiote, para que ustedes lo vean. Es un fruto rojo, espinoso, en forma de corazón, y lo que estamos viendo en el centro son las semillas. Esas semillas son las que se utilizan para extraer el achiote, que nosotros normalmente utilizamos en la cocina, y es una planta que desde la época prehispánica ha sido muy utilizada, no solamente como condimento para los alimentos, sino también como tinte, y sobre todo en las ceremonias de muchos de los grupos indígenas. Al igual que el achiote, la pimienta también es una planta, un condimento muy importante que ha viajado por todo el mundo. Es una de las especias. Uno no imagina un ponche de piña sin sus respectivas pimientas gordas, ¿no? Esa pimienta gorda es lo que ustedes conocen en inglés como Old Spice. Uno va y lo compra y compra Old Spice y dice, esto es extranjero. No, están consumiendo un producto mexicano. Y para que vean ustedes dónde se consigue esto, vamos ahora a una grabación hecha con el señor Carlos Palma, que nos va a explicar dónde vende esto y cómo se consigue. Los productos, pues el achiote, por ejemplo, es la base, digamos, de aquí, de la comida yucateca, para la cochinita, el pollo pibil, en fin, es la base. Tenemos la naranja agria también, que es importante para deshacer el achiote, porque es lo que le da buen sabor a las carnes. Y el chile habanero para la cebollita morada, para hacer la cebolla curtida con chile habanero. Y la hoja de plátano también es un complemento de allá de los guisos yucatecos, de la cochinita, del pollo, para hacer tamales, en fin, para muchas cosas. Sí. Bueno, la pimienta gorda se usa también en la comida yucateca. Hay personas que prefieren la gorda porque no está muy fuerte como la negra, como la chiquita. Entonces hay gente que prefiere la gorda por lo suave, vaya, que no está muy fuerte. Los condimentos también contienen pimienta gorda, contienen pimienta chica o negra, todos los condimentos que aquí vendemos, que son de Yucatán. Por ejemplo, el achiote, el chilmole, el bistec y los demás sobrecitos que son el puchero, el salpimentado, el escabeche oriental, sobre todo, lleva mucha pimienta. Entonces, todo eso es complemento de la cocina yucateca, me lo pide mucho la gente y siempre tengo. A eso vienen a comprar aquí y saben que yo tengo un surtido bastante amplio, entonces por eso, pues, mucha gente me prefiere por esa razón, porque tengo todo lo que necesiten para la cocina yucateca, aquí lo encuentran. Pues como ven ustedes, hay que ir al mercado de Medellín, entre otros muchos lugares, para conseguir estos productos. Les recuerdo a ustedes que les pedimos que nos llamen. Por favor, llámenos, háganos sus comentarios. Recibirán ustedes, los que tengan correo electrónico, a cambio el recetario de estos 5 programas. Tenemos revistas, cuadernos de nutrición para obsequiar. Tenemos, espero que ya alguien haya llamado por el libro de la doctora Marta Kaufer. Y vamos ahora a una pausa para volver en muy pocos minutos con el resto del programa. Muchas gracias.
a su comunidad a la Feria de Cómputo UNAM 2009. Encontrarás equipo de cómputo, software, materiales y útiles escolares a los mejores precios, del 20 al 26 de abril. Estacionamiento para aspirantes en Avenida del Imán, Ciudad Universitaria. www.feriadecomputo.unam.mx www.feriadecomputo.unam.mx. Espacio Usado. Seguimos con ustedes en este programa Bocados de nuestra historia, que hacemos varias dependencias universitarias, y estamos hablando hoy de algunos productos que le dan color y sabor a lo que comemos. Les recuerdo que pueden ustedes llamar a nuestros teléfonos, les pedimos que nos escriban a nuestro correo electrónico, a cambio les vamos a dar un recetario por correo electrónico sobre estos 5 programas que vamos a tener. Pero ahora tenemos un tema muy interesante. Hemos hablado de la pimienta gorda, hemos hablado de otros productos, de condimentos, que son muy sabrosos, le dan gusto a los alimentos, pero ¿qué otras propiedades tienen? ¿Qué características tienen, además de dar sabor a la comida? Bueno, mira, yo creo que las plantas son multipropósito, ¿sí? Muchas de las plantas a veces las consumimos o las usamos para una sola cosa, pero en el caso, por ejemplo, de la pimienta gorda, es muy interesante porque cumple casi con esta perspectiva que se tenía sobre las especias antes, de que enmascaraban sabores, ¿sí? Yo no imagino la época de Cristóbal Colón sin refrigerador, ¿verdad? Lo que hubiera sido, lo que sería el consumo de la carne sin tener un medio para conservarla de manera adecuada. Entonces, muchas de estas especias, y en el caso de la pimienta gorda, pues cumple con esta función de condimentar y conservar los alimentos. Prácticamente para muchas de las carnes es utilizada esta pimienta gorda para que podamos darle mejor sabor, para que se pueda conservar. Muchas de estas carnes se marinan en la pimienta gorda y en otras salsas para poderles dar un mejor sabor y conservarlas. Aquí hay una pregunta muy interesante del público. Dice si el pirul es la pimienta rosa, que si también se utiliza otra planta americana como condimento. Entonces, ¿qué nos pueden decir al respecto muy rápidamente? Pues que el pirul sí es la pimienta rosada que se emplea en España y en Europa y tiene un sabor picosito, y que la mezclan en muchos casos con la pimienta negra y la pimienta verde y la pimienta blanca. Además, lo que hemos probado, hecho por justamente una de las personas que colabora mucho con este programa, por Cristina Palacio, es atole de pirul y es verdaderamente riquísimo. Entonces, ahora quiero explicarles a ustedes algo que es una ganancia en estos programas. A lo largo de los programas vamos a tener 5 cápsulas que hemos denominado La universidad se mete hasta la cocina. En estas cápsulas están una joven chef, Lucero Soto, que ha preparado para nosotros una serie de aspectos muy interesantes de cómo llevar esto que vamos viendo a la práctica en sus cocinas. Ella es una chef muy joven, mexicana, que trabaja y es propietaria del restaurante El Casino en Morelia, Michoacán, para que vean ustedes que no solamente nos quedamos en la Ciudad de México, y lo que ahí descubrirán ustedes es los productos de los que estamos hablando, cómo se utilizan, y sobre todo van a tener ustedes algún asomo a cómo prepararlos. Pero además encontrarán ustedes una agradable sorpresa a lo largo de estas presentaciones que comentaré después. Entonces vamos adelante, por favor, con Lucero Soto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Universidad Hasta la Cocina. Mi nombre es Lucero Soto y es un placer estar con ustedes y disfrutar de estos sabrosos quelites. Las variedades más comunes de encontrar en los mercados son los quintoniles, que son estos. Si ustedes ven el tipo de hoja, es muy característico. Tenemos los cenizos, que cuando están tiernitos es cuando se logra este color en la parte posterior de la hoja que hace dar su nombre. Tenemos los guasontles, muy conocidos por las tortitas de guasontles, y las verdolagas, que son estas. ¿Cómo tenemos que escoger los quelites? Enamorándonos de ellos. ¿Cómo deben de estar? Muy tiernos, muy frescos. Para saber que están frescos, que tengan la raíz. Sabemos con la raíz que están cortados del día. Que estén muy frescos, que estén muy tiernos. ¿Por qué? Cuando se va a utilizar el quelite, se van cortando las hojas de los quelites, que es la parte que se utiliza. Si llegan a estar muy tiernos, se usa un poco del tallo. Lo mismo es en todos los casos. Los guasontles se cortan por ramito y las verdolagas el brote entero. Para limpiar, agarramos chorro de agua, se enjuagan, se ponen en un recipiente, se les pone un poco de sal, se deja reposar unos minutos para que se desinfecten. Puede ser sal, puede ser algún producto químico. Para cocinarlos tenemos tres opciones. Primero, sudados. ¿Qué necesitamos? Una olla que esté caliente. Colocamos ahí los quelites. Como ven, están recién desinfectados. Se colocan ahí y se cierran. Segunda manera, hervidos. Se tiene el agua hirviendo, se le coloca un poquito de sal y en punto de hervor se colocan. ¿Cómo sabemos en qué momento están los quelites? Cuando cambian su color. Es importante no sobrecocerlos porque pierden un poco de sabor. Tercera forma, al vapor. Tenemos nuestra vaporera con agua, con un poco de sal. Ya que está hirviendo, se tapan. Regresamos a ver cómo van, para que se den cuenta lo rápido que se cocina. Aquí tenemos estos, que tal cual, sudados es como si los lleváramos a correr y queramos que suelten un poquito su agua. En este caso es un poquitito más lento cuando son hervidos, pero también nos vamos dando cuenta cómo van cambiando su color. Y en esto es un poco más lento, pero se sigue manteniendo su sabor maravilloso. En este caso, como ven, ya están. Tienen un verde muy intenso, lo cual significa que es el momento idóneo para retirarlos. Y esto es todo. ¿Vieron? Pierde mucho su tamaño, pero el rendimiento de sabor es maravilloso. Nuestra sugerencia para preparar las verdolagas: un filete de pescado con ensalada fresca de verdolaga. Ingredientes: aceite de oliva, ajo, té limón, con la cual haremos una infusión, miel para endulzar y jengibre para darle un toquecito. La mezcla de chiles que vamos a tener va a ser chile guajillo, chile pasilla, chile mulato, piloncillo y vinagre. Para la vinagreta utilizaremos el jarabe que nos va a salir de esta mezcla de chiles y lo mezclaremos con aceite de oliva, con mostaza, con vinagre, con un poco de la infusión del té de limón. Sazonaremos con sal y lo mezclaremos con las verdolagas para hacer nuestra ensalada. Lo preparamos. Comencemos. Necesitamos poner un poco de aceite de oliva. Colocamos el ajo a que se fría ligeramente. Nada más a que cambie un poquito su color. Ya que su color haya cambiado, se le adiciona un poco de té de limón y se endulza con miel. Se le coloca un poco de jengibre y un poco de sal. Se mezcla, se retira del fuego y se checa su sabor. Esto va a ser nuestra marinada del pescado, la cual se lo vamos a poner mientras hacemos nuestra siguiente preparación.
la mezcla de chiles. Lo mismo, necesitamos un poco de aceite, necesitamos nuestro ajo, un poco, igual a que cambie un poco de color. Ponemos un poco más de aceite de oliva y agregamos los chiles. Chile pasilla, chile mulato, chile guajillo. Mezclamos igualmente. Y después de esto, vamos a adicionar nuestro vinagre de manzana, un poco de agua y nuestro piloncillo. Lo que queremos lograr es como un jarabe, porque lo que vamos a hacer es separar nuestros chiles del jarabe que se produzca de esto. Lo vamos a cambiar para dejarlo reposar a fuego fuerte. Ahora, el pescado. Colocamos nuestra sartén, dejamos que se caliente y colocamos nuestro pescado para sellarlo. ¿Recuerdan nuestra mezcla de chiles? Pues este es el resultado. Queda el jarabe y quedan los chiles. Se le colocan un poco encima. Se le coloca la marinada restante. Se le pone la hoja santa. Y se vuelve a salpimentar. ¿Recuerdan que ya lo salpimentamos? Se deja reposar. Mientras tanto vamos a preparar nuestra vinagreta. Colocamos un poco de sal, que no nos tape. Ponemos un poco de mostaza, solamente un poco. Agregamos un poco de ajo, aceite de oliva, vinagre. Recuerdan que dividimos en dos nuestra infusión de té de limón y colocamos un poco del jarabe para endulzar nuestra vinagreta. Recuerden que nuestros chiles los dividimos en dos, la mezcla de chiles que vamos a utilizar en nuestro pescado y el jarabe para nuestra ensalada, para nuestra vinagreta. Adicionamos las verdolagas, mezclamos y con esto vamos a terminar nuestro platillo. Seguimos con el pescado. Lo vamos a voltear, le falta unos minutitos y nos vamos a montar nuestro plato. Tomamos nuestro pescado, que si pudieran oler, se darían cuenta de la mezcla de olores tan maravilloso. Decoramos con nuestra ensalada de verdolagas y la mezcla que se hace entre lo frío de nuestra ensalada con lo tibio de nuestro pescado es maravilloso. Hola, el consejo del día de hoy es cómo preparar los frijoles antes de ponerlos a cocer. Lo que debemos hacer primero es limpiarlos de las basuritas que traigan. Segundo, ponerlos a enjuagar al chorro del agua. Tercero, ponerlos a remojar toda la noche en agua limpia. Y por último, desechar esta agua porque tiene sustancias tóxicas. Ya en agua limpia, ponerlos a cocer como usted lo acostumbre. Para ver la versatilidad de los quelites, aquí tenemos una muestra. Comenzamos con nuestro filete de pescado que acabamos de preparar, pasando por una botana de requesón con quelites, asando cebolla y chile para preparar unos deliciosos tacos, terminando con una refrescante agua de chaya, donde lo único que hacemos es mezclar la chaya, el azúcar y limón para molerlo perfectamente bien, mezclarlo con hielo y hacerlo inolvidable. Muchas gracias y que lo disfruten. ¿Cuántos ojos me anunciabas que me amabas tiernamente? ¿Qué les pareció la receta? Aquí en el estudio estábamos verdaderamente ya salivando, pensando en qué sabroso estaba ese pescado y esos quelites. Y la otra sorpresa que vieron ustedes fueron los consejos de Lu, que vamos a tener en cada programa y que son cosas prácticas muy concretas que le van a ayudar a usted en su cocina. Y ya que estamos metidos en el mundo de los quelites,
le voy a pedir a nuestras invitadas, a Edelmira y a Teodolinda, que nos hablen un poco más de ellos. Por ejemplo, Edelmira, yo te comentaba que me gustaría que hablaras de algo que todos percibimos y que no nos damos cuenta de dónde viene. ¿A qué huele un mercado? Mira, depende de la región de México. Si ustedes van tomando el metro y cuando pasa por el metro Estación Merced, huele a papa loquelite. Los mercados del centro de México en general huelen a papa loquelite, que es este quelite aromático de la familia de las margaritas que se usa muchísimo en el centro de México. Si ustedes llevan el papa loquelite al norte de México, ahí no lo consumen, no les gusta, se les hace muy fuerte. Si van a otros lugares, huelen a epazote. Entonces, dependiendo de la región de México, es el aroma. Si van a Oaxaca, huele a hierba del conejo. Entonces, si van a Veracruz, huele a hoja santa. Entonces, los quelites en este contexto dan el olor al mercado porque son las plantas más aromáticas que existen y que se usan precisamente para condimentar los platillos. Linda, yo quisiera que nos dijeras algo que es muy importante, es decir, nuestro público dirá, bueno, y estos locos que hablan de tantas cosas y que además deben comer muy sabroso, ¿cómo aplican esto, sus conocimientos a estas actividades? Entonces, platícanos de lo que prepara el Jardín Botánico sobre quelites, que es el tema que estamos viendo ahorita en esta etapa final del programa. Sí, claro que sí. Bueno, como tú dices, somos muy afortunados porque una vez que nos toca documentar esta información que conoce toda la gente que normalmente consume estas verduras, estas plantas, y además nos toca probarlas también, ¿no? Como comentaban, no solamente darlas a conocer, sino también probar estos quelites y tener ahora sí que la experiencia, pues de ver a qué saben, ¿no? Pasar por un recorrido gastronómico delicioso y documentar y dar esta información, pues es un papel importante para uno como estudioso de estas plantas y como obligación y compromiso hacia la gente que nos ve. Entonces, el Jardín Botánico este año cumple 50 años, ¿sí? 50 años de estar procurando ver las plantas para la conservación. Y dentro de esto, pues tenemos todo un año de festejos y vamos a dedicar un evento importante a los quelites, que sí me gustaría contestar, pero le quiero ceder la palabra a Edelmira, porque ella es la coordinadora de este evento y creo que podría darles una idea más bonita, más grande de lo que puede ser este evento. Pero amigos, anoten por favor esto que les va a decir Edelmira, porque los invitamos muy cordialmente a que participen. El 1 de julio de este año tenemos un gran simposio sobre los quelites, alimentos de excelencia, donde van a participar diferentes historiadores, nutriólogos, químicos, biólogos, botánicos, antropólogos, para analizar la importancia de los quelites en México. Como mencionaba la maestra Linda, los quelites son verduras tiernas comestibles nativas, aunque también los tenemos que son algunos introducidos, como las lechugas, que nosotros los englobamos en quelites porque son verduras tiernas comestibles. Entonces aquí vamos a analizar y vamos a platicar, y este simposio está dirigido a chefs, porque queremos que los quelites no se consideren como comida de la gente pobre, sino que se consideren como comida que puede estar presente en las mejores mesas, ya que de acuerdo a su importancia cultural, su importancia alimenticia y todo lo que tenemos atrás, vamos a analizarlo en este simposio y lo vamos a enfocar para que los chefs puedan ayudarnos a generar nuevas recetas como las que mencionaba Lucero y que de alguna manera pueden ser asequibles a un público mayor. Entonces este simposio lo estamos organizando en colaboración con el Instituto Nacional de la Nutrición por un lado y con un grupo de escuelas de gastronomía. Además de toda esta parte académica, vamos a tener una degustación y una muestra gastronómica sobre cómo podemos usar los quelites, esta gran variedad de quelites que en México tenemos más de 100 especies que se consumen como quelites y que realmente pues la gente si conoce 3 o 4, pero
En este simposio vamos a analizar la gran diversidad que existen, además de los romeritos, los berros, todos estos que ya estamos hablando, otros muchos que pues de alguna manera se han mantenido en las comunidades y que gracias a el uso cotidiano que se les dan en estos lugares, los tenemos todavía disponibles. Ahorita vas a tener oportunidad de decirnos cuáles son los otros quelites, pero yo quisiera, antes de que termináramos con esta, digamos, enumeración de algunos de los quelites más conocidos, señalarles algo muy importante. No es solamente el sabor y el gusto de los quelites. Los estudios justamente hechos en el Instituto Nacional de Nutrición muestran que son una fuente de muchos de esos productos que escasean en la dieta. Es decir, los minerales, por ejemplo, siempre decimos que las espinacas tienen mucho hierro. Bueno, hay quelites que tienen mayores cantidades de hierro que las espinacas. Hablamos de falta de calcio, etcétera. Mucho de los quelites. Nos quedan 2 minutos, Edelmira, entonces, por favor, en 2 minutos, haznos una síntesis de qué es lo que hay, de cuáles son los quelites a los cuales tenemos acceso. Mira, primero me gustaría dividir los quelites herbáceos y los quelites de árboles, porque cuando uno piensa en quelites generalmente piensa en verduras tiernitas, chiquitas, pero en muchos lugares de México también se consumen los retoños de los árboles. En estos retoños maravillosos tenemos los retoños de muchas leguminosas, de áreas, selvas bajas, donde no todo el tiempo hay vegetación. Entonces los primeros retoños se consumen, por ejemplo, los retoños del guaje, los retoños del palo azul, y son deliciosos. De una manera general podemos enumerar también las flores como quelites, porque los pétalos y los envoltorios florales son hojas modificadas. Entonces tenemos una gran cantidad de flores que se consumen como quelites por ser tiernitas. Y algo que comentaba Linda al principio del programa, es muy interesante que muchos quelites están asociados con la milpa. Entonces la milpa nos da comida durante todo el año, pero ¿cuándo nos da la mayor cantidad de comida? Cuando tenemos el maíz, los elotes. ¿Pero qué vamos a comer mientras estamos esperando a los elotes? Pues todos los quelites que salen espontáneamente en la milpa. Y partes de ciertas plantas, como son, si hablamos de la triada de la milpa mesoamericana, que son calabaza, frijoles y maíz, bueno, también las flores de frijol, las flores de calabaza, las guías de calabaza, se consumen como quelite, y entonces la milpa nos brinda estos quelites a lo largo del año. Bueno, pues desgraciadamente, como ven ustedes, el tema tratado hoy es sumamente interesante. Nos hemos centrado mucho en los quelites porque es uno de los tesoros desconocidos de México. Entonces agradecemos a la maestra Edelmira Linares, a la bióloga Teodolinda Balcázar su presencia, a la doctora Emily McClung, que estuvo en una cápsula, a todo el grupo que forma parte de este programa. Le damos nuestro agradecimiento y los invitamos a vernos exactamente dentro de una semana con el programa que sigue, que es una feria de flores y frutos, flores comestibles y frutas. Muchas gracias.